Bueno, vamos a revisar las instrucciones de las actividades 3 y 4 que corresponden a esta semana, ¿no? Si tienen alguna duda, para que por si no se les olvida, en el momento que les vaya surgiendo, me la van escribiendo, ¿vale? Para que no se les vaya a olvidar, ¿no? Entonces, vamos a revisar primero la actividad número 3, ¿vale? Entonces, déjenme presentar pantalla. Ok, la actividad integrada 3 se llama La biología en mi vida y nos dice que cuando escuchamos la palabra ciencia, creemos que esta solo sucede en un laboratorio con científicos. Sin embargo, la ciencia es algo que nos rodea y que nos ha ayudado a explicar el mundo y a adaptarnos mejor a esto, ¿no? La ciencia se desarrolla en diferentes ámbitos de estudio y uno de ellos es la biología. Bueno, ya desde aquí vamos a ver que pues vamos a meternos mucho en el terreno científico, sobre todo en la parte de la biología, ¿no? Dice propósito, reconocerás como un problema abordado desde la biología. Voy otra vez. Reconocerás como un problema abordado desde la biología. Puede ser interpretado desde otras disciplinas y su relación con tu vida a través de la revisión de un texto de divulgación científica, ¿no? Muy bien. Dice que necesito para realizar esa actividad debes identificar las ramas de la biología. Entonces, hay que identificar diferentes ramas que podría tener la biología, ¿no? Como la ecología, etcétera, ¿no? Dice reconocer posturas en textos. Recuerden que ya lo han estado haciendo, como el identificar qué postura tiene el autor referente al texto que nos está presentando, ¿no? ¿Qué es lo que opina él? ¿Qué posición tiene respecto a lo que nos está mostrando? Reconocer las características del pensamiento científico. Para esto tienen algunos recursos ustedes esta semana. Precisamente uno de ellos se llama, me parece, características de la ciencia. Entonces, nos va a servir mucho para esta actividad. Usar tablas de procesador de textos, ¿no? Que entregaré un documento de procesador de textos en el que dé respuesta a las preguntas que se presentan a partir de la lectura de textos usados. ¿Cómo lo realizaré? Dice, lee el texto papel o plástico que se encuentra en la siguiente liga, que es una liga de una revista, como ves, de la UNAM. Dice, todos en un procesador de textos responde a las preguntas. ¿Cuál es la principal rama de la biología que estudia el problema que se aborda en la lectura y por qué? ¿No? O sea, vamos a justificar esa respuesta. Dice, el anterior problema, número 3, el anterior problema está tratado desde el pensamiento científico. Completa la siguiente tabla, indica las características que cumple, cuáles no y por qué, ¿no? 4, menciona 3 ejemplos de cómo abordan el problema de la basura otras disciplinas. Dentro del texto reconocerás algunos elementos que te puede aportar de otras fuentes, ¿no? Entonces, ya desde aquí estamos viendo que pues vamos a hablar mucho sobre la parte de la basura, ¿no? Lee la nota que dice 5, lee la nota que dice tu basura de ti. En el siguiente enlace, que es un enlace de Bioguía, de Greenpeace, que dice tu basura de ti. Y dice en un párrafo de al menos 8 líneas, responde la siguiente pregunta. ¿Qué similitudes y diferencias encuentras entre la postura de los autores de los dos textos, ¿no? Y 7, concluye tu actividad respondiendo en media cuartilla, ¿cómo crees que afecta este problema a tu vida diaria? Entonces, si nos damos cuenta, la actividad está bastante sencilla, solo tenemos que destinar cierto tiempecito para leer, para identificar algunas cuestiones, pero realmente la actividad es muy sencilla, ¿no? Entonces, vamos a empezar con el número 1, ¿vale? Recuerden que es recomendable que copiemos todas las instrucciones, ya después nada más vamos quitando lo que no vamos a necesitar y listo, ¿no? La número 1 es, lee la nota que dice tu basura sobre ti, ¿no? Ay, perdón, no. Lee el texto, papel o plástico, ya me estoy yendo hacia el otro. Entonces vamos a ver en la pestaña que nos dice esta nota, ¿no? Que si se dan cuenta es de la revista Como Ves, revista de divulgación científica de la UNAM, ¿no? Es de papel o plástico, nos dice que está escrito por Benjamín Luis Loyola.
Las bolsas de plástico que nos dan en las tiendas se están prohibiendo en muchos lugares del mundo, pero se produce el impacto ambiental sustituyendo por bolsas de papel. No nos está preguntando si realmente hay una diferencia, ¿no? Sí, es lo mismo. Entonces, nos pregunta, ¿las bolsas de plástico sí reducen, si se reduce el impacto ambiental cuando se sustituye por bolsas de papel, ¿no? Dice, en marzo del 2009, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó las modificaciones a la Ley de Residuos Sólidos para prohibir que se sigan regalando bolsas de plástico a los consumidores en establecimientos comerciales. Las modificaciones de esta ley entraron en vigor el 19 de agosto de ese año. Se previó un plazo de un año de adaptación para los comercios y a partir de agosto del 2010 se empezaron a aplicar sanciones a los infractores, ¿no? Dice, se supone que se trata de una medida encaminada para evitar la contaminación por plásticos, pero vale la pena analizar un poco más porque plantea varias cuestiones que no han sido resueltas adecuadamente, ¿no? Dice, las bolsas de plástico se están prohibiendo en muchos lugares del mundo, como en el estado de California, en Estados Unidos, la ciudad de Toronto, en Canadá, el Reino Unido, China, Sudáfrica y algunas ciudades de Australia y la India. A diferencia de México, en estos lugares el éxito de la prohibición se mide en función del petróleo que se ahorra, no de la contaminación que se evita. Dice, la ONU está buscando una prohibición global, pero no va a ser fácil. En México esta medida solo se ha tomado en el Distrito Federal, ¿no? Entonces dice los efectos ambientales. Y nos dice papel o plástico, dice, nos preguntan en las panaderías al ofrecernos bolsas para guardar nuestro pan, ¿no? Hay que elegir, pero para eso habría que tomar en cuenta, por ejemplo, cuánto tardan en degradarse estos materiales, ¿no? Y nos dice que resulta que el plástico tarda bastante más que el papel en descomponerse, pero los efectos sobre el ambiente de producir uno y otro no son iguales, ¿no? Por eso es necesario examinarlos, ¿no? Entonces nos dice que habría que examinar ambas partes para ver realmente qué tanto perjudica cada una, ¿no? Y qué tanto nos ayuda la segunda opción. Dice, el papel se hace con la celulosa del tronco de los árboles, un compuesto polímero hecho de unidades de glucosa que forman fibras de distintos tamaños, las cuales se mantienen unidas por una lignina. Esta sustancia da firmeza y dureza a la estructura de las fibras. El papel se puede doblar porque las fibras son flexibles. Su resistencia mecánica a la tensión y a la deformación permite usar bolsas de papel para soportar cargas. Además, las fibras no se disuelven en agua. Y por ser químicamente estables, se pueden mezclar con aditivos, por ejemplo, con colorantes, ¿no? Dice que la celulosa también se puede obtener a partir del papel reciclado y desechos de las telas de fibras naturales como el algodón, el cáñamo, el lino y la seda. Pero estas fuentes de celulosa no bastan para satisfacer la gran demanda de papel de nuestra sociedad. Así, para fabricarlo no queda más remedio que cortar árboles, ¿no? Por si fuera poco, preparar y trasladar los troncos requiere maquinaria especializada. Y así vamos leyendo toda la lectura. Si se dan cuenta, nos vienen algunos cuadros de información sobre la nueva ley, nos explica un poco, destinos manifiestos, comparación entre papel y plástico también, ¿no? Fabricar plástico consume 40% menos de energía que fabricar papel. Se dan cuenta, nos da, pues, el autor, desde aquí nos podemos dar cuenta un poco que si el autor tiene alguna pues postura en específico, ¿no? O solo nos está brindando información, ¿no? Entonces vamos a avanzar. Nos pide que primero lo leamos esto. Ya leímos un pedacito. Ustedes tendrían que leerlo todo lo demás. Y nos dice que después, dice, punto número 2, responde a las preguntas y dice, ¿cuál es la rama de la biología que estudia el problema que aborda la lectura y por qué? ¿No? Aquí habremos que, pues, recordar cuáles son las ramas de la biología, ¿no? ¿Cuáles provienen de ella? Podemos hacer una pequeña investigación o recordar nosotros sobre qué es, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, pues bueno,
Está la principal rama de la biología es la ecología, ¿no? Quizá para mí es la ecología, porque ya vamos a contestar por qué, ¿no? Nos dice por qué, ¿no? Ecología. No nada más vayan a colocar la rama ya, ¿no? Porque está más enfocado en el impacto ambiental, ¿no? Por ejemplo, que provoca la elaboración de papel y del plástico, ¿no? En sí, plástico. A lo mejor yo podría pensar que es la ecología, ¿no? Quizá a mí me parece que es esa, pero ustedes tienen que colocar la que ustedes consideren que pertenece a esta, ¿no? Porque recuerden que es la principal rama de la biología, ¿no? Como ustedes consideren que es lo que más aborda en este tema. Ahora dice, número 3, el anterior problema, aquí donde nos dice, el número 3 dice, el anterior problema está tratado desde el pensamiento científico, completa la siguiente tabla, ¿no? Me imagino que se refiere al artículo anterior, porque en sí no ha planteado como tal un problema, pero el artículo anterior sí que plantea un problema, ¿no? Entonces, nos vamos a enfocar en lo que nos dice pensamiento científico, y para esto, sí vamos a ocupar nosotros, por lo que veo, nuestro recurso de características de la ciencia, ¿no? De la ciencia. Perdónenme, me pegaron las letras. Es y precisamente porque lo que nos pide son ciertas características, ¿no? Entonces nos pide que nosotros colocamos si se cumplen o no estas características, ¿no? Entonces, en el apartado que ustedes van a revisar, les aparece todas esas características y a qué se refiere cada una. Tenemos nosotros que entender bien a qué se refiere, ¿vale? Así que podemos leerlas varias veces, ¿no? Entonces, si es algo sistemático, si realmente este artículo que ustedes van a leer es sistemático, bueno, entonces sistemático quiere decir que tiene un orden, ¿no? Tiene un orden en el que se va realizando, pues, toda la parte del planteamiento, ¿no? Y todo lo que se hace, todos los estudios que se hacen. Entonces, ustedes me pueden colocar que sí o pueden colocar que no, eso va a depender, se cumple sí o no, y por qué no. Por ejemplo, si sí se cumple, podríamos colocar sí, porque tiene un sistema definido para el análisis y planteamiento del problema, ¿no? Problema que nos presenta. Entonces, aquí tenemos que leer muy bien a qué se refiere cada una de estas características. Y cuando nosotros ya entendamos a qué se refiere cada una, entonces, después de leer esto, nosotros nos vamos a dar cuenta si realmente cumplen o no con ellas, ¿no? Aquí puede decir sí y aquí puede ser no. Y aunque coloquen no, igual nosotros tenemos que colocar por qué no, ¿no? Entonces, es verificable, es modificable, es objetiva, es metódica. Entonces, colocamos sí o no, pero siempre hay que agregar el por qué, porque tenemos que justificar la respuesta que estamos dando. Hay que recordar que todos, así estén dentro de las tablitas, todo empieza con mayúsculas y termina con un puntito, ¿no? Así, para que se vean que la parte de la redacción, ¿vale? Y así vamos a ir llenando toda esta tablita. Si tienen alguna duda, pueden ir escribiéndome sus preguntas, ¿no? Para ver si no les quedó claro. Esta parte realmente está bastante sencilla, hay que revisar el recurso, ver a qué se refiere cada una y ver si en la lectura realmente se cumple o no lo que nos está diciendo, ¿no? Entonces,
hay que leerla bien para saber si sí cumple o no cumple con lo que nos está diciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, metódica podríamos colocar que sí, o sea, no, eso va a depender de ustedes. ¿Y por qué? Porque el proceso de estudio siempre es el mismo, ¿no? Estoy parafraseando, ¿eh? No, ustedes van a construir sus respuestas más bonitas, mejor hechas, ¿no? Por ejemplo, es objetiva, podría yo decir que sí, o podría decir que no. Ustedes tienen que saber una vez que resuelvan, una vez que lean, perdón, la lectura, ¿no? Sí, podemos poner que algo es objetivo, pues sí, a lo mejor porque plantea el problema sobre lo que es, aunque también, ¿no?, da otra información. Yo no sé qué pasa con mi teclado, pero se atoran las letras, ¿no? Da otra información. Y sobre la contaminación que se produce con el uso del papel y el plástico, ¿no? Por ejemplo. No se puede hacer otro. Sí es objetiva porque pues, aborda ambas temáticas, ¿no? No solo toma una simple postura, ¿no?, sino que plantea ambas situaciones. Muy bien. Entonces, si es verificable, pues sí, podría ser que sí, o ustedes me pueden colocar que no. Entonces, sí es verificable porque los datos que presenta son en base a información recolectada, ¿no? Se hizo una investigación antes, etcétera, ¿no? Nosotros podemos colocar que sí o que no, y por las mismas razones hay que colocar por qué, ¿no? Entonces, es modificable, pues quizás sí, ¿no? Con el paso del tiempo se puede modificar. Con el paso del tiempo se podría modificar la información. Es lo que pasa mucho cuando a veces actualiza algo y ya después ya no sabemos por qué antes decían una cosa y ahora otra, ¿no? Precisamente es porque hay información que puede ser modificable, ¿no? Entonces ahí estamos. ¿Tienen alguna duda en cómo llenar la tablita? Me van mandando un mensajito luego, ¿vale? Y se menciona 3 ejemplos de cómo abordan el tema de la basura 3 disciplinas. Otras disciplinas, perdón. 3 ejemplos, ¿no? Entonces vamos a colocar ejemplo 1, ejemplo 2 y ejemplo 3. Puede haber muchos más, pero realmente yo les recomiendo que para que no se tarden tanto porque la segunda tienen que leer algún poquito de textos, pues se apeguen a los 3, ¿no? A expensas de lo que les digan sus asesores, yo les sugiero que así lo hagan. Entonces nos dice que veamos 3 ejemplos, ¿no? Yo aquí les recomiendo que contesten estas preguntas. O sea, ¿desde qué disciplina se va a abordar a revisar el problema, ¿no? Por ejemplo, ¿desde qué disciplina? Pues ya habíamos visto, ¿no? Antes un poco de esto en las pasadas, ¿no? Por ejemplo, la economía. Y vamos a contestar a la siguiente pregunta. ¿Cómo aborda dicha disciplina el problema de la basura, ¿no? No vamos a colocar algo que no tenga que ver precisamente con el principal tema que nos está preguntando.
que es directamente de la basura, ¿no? Entonces, por ejemplo, referente a la parte que estábamos leyendo ahorita, ¿no? Que nos mencionaba las partes del papel y el plástico, ¿no? Entonces vamos a colocar la economía, la disciplina, vamos a colocar que la economía aborda el tema por el ámbito de los costos que se generan en la elaboración del papel o plástico, ¿no? Que es lo que nos mencionaba justo ahorita. Nos decía que costaba, me parece que alrededor del 40% menos la parte de producir plástico que papel, ¿no? Pero eso ya ustedes lo revisarán con calma, ¿no? Entonces, el ejemplo 1, y les sugiero que estas preguntas, las mismas, las vayan respondiendo para los siguientes ejemplos, ¿no? El nombre de la disciplina y precisamente cómo aborda pues esta parte de la basura. Entonces, podemos abordarlo desde diferentes disciplinas, ¿no? Aquí nos dice que, por ejemplo, está la biología, ¿no? En este caso, pues la economía. Podemos también abordarlo, no sé, por ejemplo, desde la química, ¿no? Que también es muy importante cuando hablamos de esta parte de la contaminación y de la composición que tienen eh, estos las cosas, ¿no? Que estamos revisando. Iba a decir otra cosa, pero no, porque les estaría diciendo otra respuesta, entonces así lo vamos a dejar, ¿no? Entonces la química, pues de la forma, pues de la composición, ¿no? Por ejemplo, ya ustedes le ponen lo demás. O por ejemplo la historia también, ¿no? La historia también podría abordar sobre diferentes cosas la parte de la basura, ¿no? De manera, pues, histórica. ¿No? Y del impacto que ha tenido durante el tiempo, etcétera, ¿no? Nosotros vamos a buscar otros ejemplos referentes a este número 4, ¿no? El número 6 dice, en un párrafo de 8 líneas responde la siguiente pregunta. ¿Qué similitudes y diferencias encuentras entre la postura de los autores de los dos textos? ¿No? Ah, perdón, ya me salté algo. Aquí, en el número 5, nos dice, lee la nota que dice la basura sobre ti en el siguiente enlace. Entonces vamos a ir a ver qué dice la nota sobre qué dice la basura sobre nosotros, ¿no? Entonces, este es de Greenpeace, si mal no recuerdo. Entonces vamos a ver qué nos dice. Dice, ¿qué dice tu basura sobre ti? De ti. Y no sé si eres un comprador compulsivo, si tu alimentación es natural o a base de comida chatarra, si eres de los que desperdician o si eres desordenado, todo se puede revelar de ti. Todo eso puede revelar de ti tu basura, ¿no? Interesante. Y nos dice que esta nota es por Angélica Simón, que es de Greenpeace México, ¿no? Y nos dice después, incluso sin necesidad de revisarla, ahí nos apareció un anuncito, ¿no? Dice, incluso sin necesidad de revisarla, tan solo la cantidad de residuos que generas ya dice mucho acerca de cómo eres según tus hábitos. Además, como la manejas, también revela si es que tienes un compromiso con el ambiente o te da lo mismo, ¿no? Que es lo que pasa cuando nosotros, por ejemplo, no, nuestra basura no la acomodamos de manera correcta, en orgánica, inorgánica, de un lado los metales, de otro los plásticos, el PET, etcétera, ¿no? En una escala mayor, el manejo que tienen los países con su basura también habla de su compromiso con el ambiente. Desechos y ambiente están íntimamente relacionados, porque aunque quizá nunca hayas pensado en esto antes de ser basura, lo que tiras fue un producto hecho a partir de un recurso natural. Eso es muy importante, ¿eh? Que lo tomemos en cuenta. Un cuaderno es uno de los ejemplos más usados porque las hojas de las que está hecha antes fueron un árbol, ¿no?
Dice, además, cuando algo ya se transforma, es basura. No desaparece al cruzar la puerta de tu casa y entregar el servicio de limpieza. ¿A dónde va? ¿Qué hacen con ella? Puede llegar a vertederos al aire libre siendo una fuente de contaminación del aire o de propagación de fauna nociva. O puede ir a rellenos sanitarios donde solo se contamina el aire, sino también el suelo e incluso los mantos freáticos de donde proviene el agua, ¿no? Dice, incluso por ese afán de hacerla desaparecer, hay quienes se les ha ocurrido mejor manejo posible es quemarla, ¿no? Sabemos que también quemar basura genera mucha contaminación, ¿no? No, dice, ¿la solución es quemar la basura para reducirla? No. Juntar tus estados de cuenta de los últimos 5 años y quemarlos porque tiene información sensible no es una buena opción. La quema de basura sin reglamentar en todo el país está generando una contaminación a la atmósfera, lo que muestran los registros generales, ¿no? Un estudio realizado por el Centro Nacional de Investigación Atmosférica estima que más del 40% de la basura del mundo se quema emitiendo gases y partículas que pueden afectar sustancialmente la salud humana y el cambio climático, ¿no? Entonces, vamos a regresar a ver qué nos pide, ¿vale? Ya leímos un poco de este y ya leímos un poco hace rato. Entonces nos pide que nosotros encontremos similitudes y diferencias que encontramos en ambos textos, ¿no? Entonces nos pide que lo hagamos en 8 líneas, ¿no? Yo les sugiero que hagamos un párrafo. Recuerden que un párrafo pues de 4 líneas, ¿no? Más o menos. Párrafo 1, en el que coloquemos las similitudes, ¿no? Y párrafo 2, en el que nosotros coloquemos las diferencias, ¿no? Ay, se me faltó este ya. ¿Está? Párrafo, ¿no? Y en este caso las diferencias. Entonces, vamos a escribir cada una. Les sugiero que lo dividamos así, en 2 párrafos, de 4 líneas cada uno. En primero las similitudes y en el segundo las diferencias, ¿no? Para poder realmente ver un contraste, ¿no? Por ejemplo, vamos a empezar aquí. Vamos a colocar las similitudes, si encontramos muchas, o quizás nada más encontramos una, que también es válido, ¿no? Depende cuántas encontremos nosotros. Una similitud que hay entre la postura de los dos autores de los textos. Vamos a colocar el nombre de los 2 textos, ¿no? Siempre hay que referirlos, recordemos. Es que, por ejemplo, es que la contaminación está llegando a niveles exagerados altos, ¿no? O a niveles muy altos. Porque contaminación, no sé por qué he escrito 2 veces, pero bueno, ¿no? Está llegando a niveles exageradamente altos, ¿no? O muy altos. Eso dependiendo de cómo ustedes quieran referirse. Eso nada más es un ejemplo. Entonces, por ejemplo, las diferencias, ya ustedes deciden con lo demás. Las diferencias, por ejemplo, una diferencia quizá es que una diferencia es que en el texto papel plástico
enfoca más en encontrar una solución que mejore el ambiente, ¿no? Que el ambiente. No sé si son mis dedos, si es el teclado o ya no veo, pero estoy escribiendo muy mal hoy, ¿no? Entonces, encontrarlo que mejore el ambiente. Y quizá la otra, y el texto, ponemos el nombre del otro texto. Se enfoca más en el desecho de basura, ¿no? De basura, ¿no? Entonces, esa podría ser una diferencia y una similitud. Ustedes van a encontrar muchas otras más, si es que encuentran o pueden colocar nada más, ¿no? Entonces, ¿tienen alguna duda respecto a este? También me mandan un mensajito luego, ¿vale? Y por último, ya vamos a acabar. Nos dice que concluyamos nuestra actividad en media cuartilla, ¿no? Tomemos que media cuartilla lo vamos a tomar como más o menos de 10 a 15 renglones, ¿no? Dependiendo. De 10 a 15 renglones, ¿no? De 10 a 15 renglones más o menos. Entonces, nos dice que concluyamos esta actividad media cuartilla. ¿Cómo crees que afecta este problema a tu vida diaria, no? Entonces aquí hay que reflexionar mucho porque nos está preguntando a nosotros, ¿no? En nuestra vida diaria, ¿cómo creemos nosotros que afecta este problema, ¿no? Entonces, la sugerencia es que pues se hagan 2 párrafos para que no sea tanto. Entonces, podemos yo creo hacerlo en 2 párrafos. Entonces, párrafo 1, párrafo 1. Vamos a responder a esta pregunta. ¿Cuál es? Sin cuál crees, ¿no? Porque no sé si cuál crees que es la mayor afectación que ocasiona la basura en tu vida diaria, ¿no? Es precisamente lo que les está preguntando. Y, por ejemplo, ¿qué consecuencias ha tenido o puede tener en tu vida, ¿no? Ustedes reflexionen. Esto sí ya es una reflexión muy personal, entonces ustedes reflexionen realmente en qué creen que podría afectar, ¿no? Simplemente responder a esas preguntas. Entonces, este primer párrafo, que yo les sugiero que sea de 5 líneas mínimo, ¿eh? Y el otro que también sea de 5 líneas. 5 líneas, ¿no? Mínimo. De 5 líneas. 5 líneas mínimo, ¿no? Y ya escribimos el párrafo 2. Entonces, siguiendo la misma línea, vamos a colocar cuáles son otras de las afectaciones que provoca la basura en tu vida. Yo creo que respondiendo a estas preguntas podemos llenar muy bien los 10 renglones. Me hace mucho para una pregunta no tan larga, pero bueno, ya sabemos que
tenemos que contestar, ¿no? Lo que nos están pidiendo. Entonces, vamos a responder en el párrafo 1, ¿cuál es la mayor afectación que ocasiona la basura en tu vida diaria y qué consecuencias ha tenido, ¿no? O podría tener en tu vida. ¿Y cuáles son otras afectaciones que provoca la basura? ¿No? Yo creo que si lo dividimos así en 2 párrafos y vamos contestando, nos va a quedar de mejor manera y un poco más organizado, ¿no? De esto depende también de lo que les comenten sus asesores, quizá ellos quieren que tengan otro formato, ya lo van, ¿no? Entonces, las referencias tienen que ser tanto de los textos como de los recursos. Y si por aquí hicieron alguna investigación para contestar estas preguntas, la 4 dice, menciona 3 ejemplos de cómo aborda el tema de la basura otras disciplinas. Si hicieron una investigación, entonces tienen que colocar también esas referencias aquí abajo, ¿no? Porque recuerden que si no estamos hablando de un plagio y eso no nos gusta. Entonces, recuerden que vamos a hacerlo en formato APA, entonces es el apellido, coma, el nombre del autor, luego entre paréntesis el año, A, puntito, el título, puntito, el nombre de la revista o de la página más bien, puntito, y fecha de consulta, puntito, y el URL, ¿no? Sabemos que es, esta es la liga, ¿no? Este URL es este que nosotros encontramos aquí arriba. Entonces, le damos copiar y después en el documento nosotros le vamos a dar pegar, ¿no? Y lo pegamos y listo, ya nos aparece nuestro enlace, que cuando lo copiamos y lo pegamos directo, nos va a aparecer la página que estamos consultando, ¿no? Muy bien. Entonces hay que recordar esto bastante bien porque ahora sí les va a tocar citar mucho a ustedes de otros textos que no viene directamente la referencia, bueno, más ni bien en los textos ahí luego en la plataforma, ¿no? Entonces, esto es todo referente a la actividad número 3, ¿vale? Ahora vamos a pasar a la actividad número 4. Si tienen alguna duda, por favor, me mandan un mensajito. Voy a copiar este formato porque vamos a ocupar también el audio, ¿no? Pues vamos a ver la actividad integradora número 4. Voy a pegar acá abajo lo de las referencias. Vamos para arriba. Dice, la actividad número 4 se llama un fenómeno natural, ¿no? Propiamente hablando, seguimos en esta parte científica, ¿no? Dice, un fenómeno natural, dice, los fenómenos naturales ocurren en nuestro día a día, todos son sorprendentes, pero en algunas ocasiones traen consecuencias devastadoras, ¿no? Como los desastres naturales. En esta ocasión analizarás las diferentes posturas y formas de expresión que existen ante ellos y expresarás tu propia postura, ¿no? Eso quiere decir que vamos a revisar de diferentes textos, de diferentes posturas, de diferentes autores sobre un mismo tema, ¿no? Y también vamos a dar la nuestra. Propósito, reconocerás las diferentes posturas y ciencias que estudian un fenómeno natural y sus consecuencias a través de la diversidad de información que puedes obtener en línea. ¿Qué necesito? Para realizar esta actividad debes reconocer fuentes confiables de Internet, identificar diferentes tipos de textos, identificar posturas e intención de un texto, reconocer las disciplinas que abordan un tema y usar tablas de procesador de textos, ¿no? Que entregaré un documento en procesador de texto dando respuesta a las preguntas que se presentan a partir de la revisión de textos que abordará un fenómeno natural desde distintas posturas, ¿no? ¿Cómo lo realizaré? Dice, analiza cada una de las fuentes de información que se presentan en la tabla y completa información que se solicite en el siguiente documento, ¿no? Entonces aquí, ustedes de la plataforma tienen aquí las diferentes títulos y los diferentes textos.
y nos pide que hagamos una tabla exactamente igual. Yo les sugiero que la copien, igual que nosotros copien todas las indicaciones y las pegamos abajo, ¿no? Entonces nos pide que analicemos, hagamos esta tabla. 2, nos dice que indiquemos si las 5 fuentes son confiables o no y por qué. Y nos dice que contestemos a la pregunta de los diferentes tipos de ciencias, fáctica natural, fáctica social y formal. A pesar de tener diferentes objetos de estudio, tienen algo en común. Esto también lo van a revisar directamente de sus recursos, ¿no? Dice, en función de las lecturas realizadas, realiza un texto de media cuartilla, otra vez, donde respondes a la pregunta, ¿cuáles son las consecuencias de las tormentas y los huracanes? ¿No? Muy bien. Y a lo demás, nada más es asegurarnos de que lleve todo lo que nos está pidiendo, nombre, guardarlo y cargarlo, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a empezar. Aquí tenemos nuestra tablita con el título del texto. Vamos a ver qué tipo de texto es, qué se dice del tema, cuál es la postura del autor y qué tipo de ciencia se aborda en el tema, fáctica natural, fáctica social y fáctica social y natural, ¿no? Dice, justifica tu elección del tipo de texto que aborda el tema, ¿no? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Esto también está muy fácil. Hay que leerlos todos. Hay que ver qué tipo de texto es. Recuerden que hemos venido en los módulos pasados y tratando de identificar qué tipo de texto podría ser referente a lo que nos está diciendo, ¿no? Vamos a enfocarnos en qué nos transmite, ¿no? ¿Qué nos quiere transmitir? ¿Qué nos transmite, ¿no? ¿Qué se dice del tema, no? Entonces, vamos a sacar de qué nos habla el tema, ¿no? ¿De qué nos habla? De manera muy concreta, recuerden, porque estamos hablando de una tabla. Pues recuerden que las tablas casi no las llenamos tanto, no las sacamos de tanta información, a menos que así se los pida su asesor, ¿no? ¿Cuál es la postura del autor, no? Entonces, vamos a colocar aquí, ¿qué opina él, no? ¿Qué opina o qué postura tiene respecto al tema, ¿no? O a lo que nos está diciendo. Estas vamos a revisar nuestros recursos para saber a qué se refiere cada una de ellas. Esta vez sí vamos a leer bastantito, ¿no? Entonces vamos a ver cada una de ellas y después nos pide que justifiquemos, ¿no? O sea, aquí vamos a colocar por qué. ¿Por qué creemos que es una o por qué creemos que es otra? Otra vez voy a parafrasear para que hagamos un ejemplo y después de ese ejemplo ya queda ustedes para que hagan los demás, ¿no? Está también muy sencilla porque son cosas que ya han hecho. Solo vamos a leer mucho. Yo les sugiero que terminen de leer, no vayan a leerlos todos de un jalón porque después ya no nos vamos a acordar de nada. Leemos uno, rellenamos lo que nos pide la tablita. Obviamente primero vamos a leer nuestros recursos, recuerden. Entonces, leemos uno, revisamos nuestros recursos para ver a qué se refiere, todo, etcétera. Llenamos esa filita, leemos el siguiente texto, llenamos también la filita, leemos el siguiente texto y llenamos también la filita, porque puede ser demasiada información y a la mera hora nos vamos a confundir un poco, quizá, ¿no? Y esa es mi sugerencia. Quizás si a ustedes les funcione mejor, lean todos los textos y vayan llenando toda la tabla, ¿no? Esa sería mi sugerencia para no atascarnos de tanta información, ¿no? Entonces vamos a ver. Este primer texto yo lo leí hace ratito, pero obviamente nada más voy a poner un ejemplo, no literalmente lo vayan a tomar así. Si coincide, estaría bien, ¿no? Pero no literalmente lo vayan a tomar así, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de texto podría ser? ¿No? Podría ser un tipo de texto informativo, ¿no? Nada más. O podría ser un texto científico, ¿no? O podría ser un texto documental, ¿no? Etcétera. ¿De qué nos habla? La ciencia precede. Ay, aquí escribí doblemente. Dice la ciencia que precede a la tormenta, ¿no?
Entonces, nos está hablando de una anticipación, ¿no? Entonces, este particularmente habla, si mal no recuerdo, de los tornados. Entonces, ¿de qué nos habla? De cómo puede anticipar a un tornado, ¿no? Por ejemplo, si eso fue lo que ya entendí, ustedes pueden entender algo diferente, ¿no? Nos dice cuál es la postura del autor y qué opina o qué postura tiene respecto al tema, ¿no? Yo puedo poner ahí, no, pues el autor opina esto y esto y esto y esto del tema, o quizá puedo colocar también que el autor no tiene una postura, sino que simplemente informa, ¿no? Entonces, una postura sobre los huracanes, los tornados, etcétera. Sobre los huracanes, vamos a poner, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo. ¿Qué tipo de ciencia se aborda en el tema? Podría ser física natural, ¿no? ¿No? O quizá podría ser fáctica social y natural, ¿no? Depende, ¿no? Entonces, ¿por qué? Ah, bueno, pues voy a poner porque es una y otra, ¿no? Por ejemplo, si fuera fáctica natural, pues podría colocar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se basa en lo provocado por la naturaleza y lo que ésta puede hacer, ¿no? Por ejemplo, digamos que ese es un ejemplo. Y así vamos a ir llenando toda la tablita. Vamos a colocar qué tipo de texto es, qué nos dice el tema, ¿no? Cuál es, qué es principalmente lo que nos dice el tema, de qué nos habla, cuál es la postura del autor, si es que la tiene o si solo informa, y qué tipo de ciencia se aborda en el tema, si es fáctica natural o fáctica social y natural, y tenemos que colocar por qué, ¿no? Vamos a justificar por qué consideramos que puede ser una u otra, ¿no? Entonces también está bastante sencilla, ¿no? Entonces, vamos a ver este otro, ¿no? Otro ejemplo más y avanzamos. Dice, es que somos muy pobres, ¿no? Eso está bastante interesante. Entonces, vamos a colocar, bueno, cuando lo lean van a saber que es un cuento y automáticamente, pues, qué tipo de texto es, ¿no? Texto literario, ¿no? Por ejemplo. Literario. ¿Qué dice el tema? Pues digamos que se narra la problemática de una familia afectada por la inundación. ¿Cuál es la postura del autor? Pues el autor tiene una postura sobre la pobreza, ¿no? Nos dice que es un factor que hace que las personas, las poblaciones, más bien, padezcan fuertemente, fuertemente los fenómenos naturales, ¿no? Entonces vamos a ver a lo largo de eso cómo nos va colocando la parte de que mientras menos recursos hay, más afectaciones tenemos, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, pues si está, si nos damos cuenta, podría ser también cualquiera fáctica natural, fáctica social y natural, depende, ¿no? Lo que nosotros consideremos, ¿no? Lo que nosotros creamos, cuáles, ¿no? Entonces, aquí creo que me falta una, porque parece que repetir la palabra natural y es formal, ¿no? Ahí está. Ya decía yo que
Es fáctica natural, fáctica social y formal. Pensé yo que me faltaba una, ¿no? Entonces, puede ser cualquiera de esas, ¿no? Entonces, digamos que la que sigue, ¿no? Que es fáctica social. Vamos, digamos que es fáctica social. Y nosotros vamos a colocar aquí, ¿por qué? ¿No? Entonces, porque, no sé, porque podemos colocar porque se basa en una opinión personal, ¿no? O porque se basa en asientos poblacionales, ¿no? Etcétera. Ustedes deseen aquí, pero que vaya relacionado con los recursos que vienen ustedes, tenemos que nosotros justificar por qué podría ser una o por qué podría ser otra, ¿no? Entonces, ¿tienen alguna duda? Me van diciendo para que vayamos resolviendo, ¿vale? Siguiente, dice, indica si las 5 fuentes son confiables, ¿no? Entonces, aquí vamos a poner fuente 1, fuente 2, fuente 3, fuente 4, fuente 5, ¿no? Y vamos a colocar si son verídicas o no. Ok, muy bien. Entonces, vamos a ver. La primera fue la ciencia precede a la tormenta, ¿no? Esto, si mal no recuerdo, es de la UNAM. Entonces, vamos a colocar aquí, ¿no? El nombre de la primera fuente, que es esta. Ay, ya me pasé, ¿no? Entonces, vamos a colocar en una sola línea, no creo que necesite gran, ¿no? La ciencia que precede a la tormenta, ¿no? Vamos a colocar aquí, ¿no? El texto o el artículo o la fuente, la ciencia precede a la tormenta, como quieran colocarle. Vamos a colocar que, vamos a, ¿no? Entonces, sí es confiable porque, recuerden que hay que justificar por qué, ¿no? Porque nos los pide para empezar y aparte siempre tenemos que justificar las respuestas. Porque vamos a colocar que tiene un autor que es de una institución pública y reconocida, ¿no? Tiene información real y está actualizada, ¿no? Y está actualizada. Entonces, así, ¿no? Entonces ahí vamos a justificar si consideramos que sí son confiables o consideramos que no es confiable, ¿no? Entonces vamos nosotros vamos a ir colocando en cada una de ellas lo que nos va pasando, ¿no? Vamos a ver si tienen autor, etcétera. Me parece que había una que no tenía autor, déjeme ver cuál es esta, ¿no? Creo que es esta. Mm, Me parece que es una de esas que habla de los huracanes. Les digo que ya cuando uno lee todo corriendo, pues se le cuatrapean. Entonces les sugiero que lo lean uno por uno y vayan contestando uno por uno, ¿no? Parece que si era esta, entonces vamos a colocar, ¿no? El fuente, el artículo, el fuente, la fuente, el texto, el artículo, etcétera, ¿no? Entonces el texto, cómo se forman los huracanes,
Vamos a ver. Puede ser confiable, no puede ser confiable. Vamos a colocar que es una fuente real, ¿no? De que es una fuente real, es real. Vamos a contar, pero, sin embargo, el no contar con un autor que lo respalde, ¿no? Como mi barrio me respalda, pero los autores, la hace poco confiable, ¿no? Y ya, lo demás que nosotros vayamos encontrando, que podría ser decir, no, pues tiene esto, tiene el otro, se ve poco creíble, etcétera, ¿no? Es una fuente real porque pues, está ahí en espacio físico, pero el hecho de no contar con un autor que lo respalde lo hace poco confiable, ¿no? Entonces aquí podemos colocar, eh, según nuestro criterio, podemos colocar no, no es confiable. A pesar de las cosas que no tiene, podemos colocar que sí es confiable, ¿no? Va a depender mucho de nosotros también. Entonces también está muy sencillo, muy, muy sencillo. Vamos con la número 3, ya casi terminamos, ¿no? Dice la número 3. Contesta la siguiente pregunta. Los diferentes tipos de ciencias, fáctica natural, fáctica social. Y aquí me volví a equivocar otra vez, no sé por qué, creo que lo copié, perdóneme. A pesar de tener diferentes objetos de estudio, ¿tienen algo en común? Ah, es interesante. Vamos a revisar las tres y vamos a ver qué tienen en común. Y vamos a justificar la respuesta, o sea, vamos a colocar por qué, ¿no? ¿Por qué consideramos que sí tienen algo en común? Según yo, voy a revisar aquí arriba, no les pide número de líneas. Contesta la siguiente pregunta, los diferentes tipos de, no les pide número de líneas o una cantidad exacta, entonces aquí somos libres, a menos de que su asesor les haya dicho en la reunión que efectivamente tienen que llevar cierto número. Tampoco vayan a poner 2 líneas, o sea, lo preferible mínimo es que sean 3 líneas, en las que ustedes dicen cuál sería la similitud, por así decirlo, y también el por qué, ¿no? Entonces, yo creo que estaría bueno que lo pudiéramos, pues, conjuntar de cierta manera, ¿no? Entonces, ok, ¿no? Entonces, yo creo que con unas 3 líneas, 4 para que sea el párrafo, ¿no? 4 líneas, un párrafo está bien. Sin embargo, si les pidieron más, pues más, ¿no? Sabemos, ay, lo puse en el lugar equivocado. Entonces, nosotros consideramos que está bien con uno, bien si les dijeron sus asesores que más, pues más, ¿no? También depende de qué tanto vayamos encontrando nosotros, ¿no? Entonces, vamos a colocar, por ejemplo, ¿no? Lo que tienen en común es que, ya, colocamos. Aquí sí no podemos dar ejemplos porque la hallamos toda la respuesta como tal y es una reflexión que ustedes tienen que hacer propiamente, ¿no? Dice el número 4 y el último. Dice el último. Ajá. En función de las lecturas realizadas, elabora un texto de media cuartilla donde respondas la pregunta, ¿cuáles son las consecuencias de las tormentas y huracanes en el ecosistema? ¿No? Entonces nosotros, después de haber leído todo, vamos a ver en media cuartilla, ¿no? Recordemos que media cuartilla aproximadamente son de 10 a 15 líneas, dependiendo, más o menos. Entonces, hay que tratar de que sean mínimo 10, ¿no? No vayamos a hacer nada más 4 líneas, porque no es, y vayamos a colocar la letra en número 24, ¿no? Porque tampoco se trata de eso, se trata de que empecemos a redactar un poquito más nosotros, ¿vale? Entonces, vamos a empezar nuestro texto simplemente contestando la pregunta que nos está haciendo. Solo nos está haciendo una pregunta y hay que contestar esa pregunta, ¿no? Dice, ¿cuáles son las consecuencias de las tormentas y huracanes en el ecosistema?
¿no? Entonces, esta podemos hacerla de manera mezclada. Yo diría que también quedaría en 2 párrafos. En 2 párrafos. Entonces, sería 1 y párrafo 2, ¿no? Más o menos cada párrafo va a ir de unas 5 líneas, ¿no? En una podemos ver cuáles son las consecuencias de las tormentas en el ecosistema. Jesucristo, no sé por qué escribo tan mal. Ecosistema. Me distrae. Eso. Y el otro, exactamente lo mismo, pero enfocándonos ya a la parte de los huracanes. Si es que desean así, y si es que sus asesores se lo permiten, si no podemos hablar de los dos temas en conjunto. Huracanes. A mí se me hace más fácil así para poder identificar pues una opinión y una postura sobre uno y otro, ¿no? Entonces, yo sugeriría que lo hiciéramos así. Puede ser primero uno, primero otro. No creo que importe mucho el orden. Vaya, ¿no? Entonces, podemos colocar, por ejemplo, los huracanes tienen un gran efecto sobre los ecosistemas acuáticos, ¿no? Y ya, pues seguimos. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Por qué pasa esto? Etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ir colocando poco a poco lo que nosotros vimos en todas las lecturas, de cuáles son las consecuencias que tiene uno y otro, ¿no? Entonces, vamos a empezar así, igual, ¿no? Ahí le puse acuáticos porque realmente podría ser cualquier cosa, ¿no? Entonces, o las tormentas, las tormentas tienen un efecto sobre los ecosistemas y qué es lo que afecta, ¿no? ¿Qué es lo que nos van a afectar? Y listo, nada más habría que revisar la sugerencia. Dice, asegúrate de que tu documento incluya la tabla de información, tu postura sobre la confiabilidad de los 5 textos, la respuesta de la pregunta al punto número 3 y una conclusión de media cuartilla, ¿no? Después nos pide que los subamos y todo. Recuerden que las referencias es sobre todos estos textos, todos estos que tenemos aquí, hay que colocar las referencias ahí. Y también la referencia de los recursos que utilicemos para esta actividad, ¿no? También hay que colocarlos. Muy bien. En este caso, pues va a ir exactamente igual, ¿no? Apellido, nombre del autor, año, título, nombre de la página, fecha de consulta y URL, ¿no? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, ¿no? Digamos que es Altamirano, el apellido, coma, Claudia, es el nombre, Altamirano, Altamirano, ¿no? El año es en 2016. Punto del artículo se llama La Ciudad de México no sabe qué hacer con su basura, ¿no? Este es un texto que estaba leyendo hace rato, pero frente al otro, a la actividad 3, ¿no? Pero nos sirve como ejemplo para ambas. Entonces nos dice consultado él. Vamos a poner la fecha en la que nosotros lo consultamos, o sea, la fecha en la que nosotros lo leímos, ¿no?
Entonces la leímos por ejemplo, el 23 de marzo del 2021, ¿no? Puede ser. Ese día nosotros consultamos esta información, luego un puntito y nuestro URL, ¿no? Entonces vamos a buscar el artículo para que nos salga el URL. Parece que ya no lo tengo guardado, ¿no? Entonces vamos a buscarlo. Ahí está. Aquí está, ¿no? Entonces, vamos a colocarlo aquí. Entonces, aquí creo que me faltó el nombre de la página. Ajá, solo puse el título, el país. Vamos a colocar el país. Este es niña, ¿no? Hay que especificar que sea niña. País. Página. País. Luego. Entonces, listo, ¿no? Entonces, si tienen alguna duda sobre cómo citar en APA, recuerden que también tenemos un recurso, me parece que es del módulo pasado, si mal no recuerdo, en el que nos veía cómo citar diferentes fuentes de información, ¿no? Dependiendo de dónde las saquemos, ¿no? Entonces, eso sería todo para la actividad 4 también. La verdad es que ambas están muy ligeras, están bastante sencillas, solo es cuestión de invertirle algo de tiempecito, ¿no? Porque sí requieren que leamos mucho y que analicemos, ¿no? Pero realmente están bastante sencillas. Cualquier duda que vaya surgiendo, por favor vayan enviándome un WhatsApp, en dado caso de que tengan alguna duda cualquiera que sea, un audio, y con gusto les estaré contestando, ¿vale? Entonces, cualquier cosa, pues quedo a la espera de sus preguntas. Muchas gracias por estar escuchando, ¿vale? Cuídense mucho.